Bienvenido a su programa Entonces ¿Qué? Aquí por la señal de TVUGED. Oiga, nos tocó una temporadita de frillito allá por el jueves que inició y el que está nevando a los alrededores, a ver cómo nos va ahora en estos días. Y bueno, pues hay que abrigarse y hay que cuidarnos precisamente de las inclemencias del frío. Aún estamos en tiempos de invierno, entonces que no se nos haga raro, y sí cuidarnos en función de las vías respiratorias y cuidado con algo secundario después del COVID. Entonces, pues es la recomendación. Oiga, vamos a tener un tema muy interesante que es batalla de algunos padres de familia debido a que sus hijos en desarrollo, en cuanto empieza la adquisición de la lectoescritura y cálculo y empiezan a acceder a el estímulo de la escuela, de la formación académica en los primeros años, pues que no aprende, no lee, no comprende varias cosas. Ahorita nos van a explicar. El término es la dislexia. La dislexia, vamos a ver su concepto, vamos a ver su diagnóstico, su tratamiento y antes también pues algunas de las consecuencias que pudiera tener este detalle que ha ido modificándose, pero lo vamos a ver más puntualmente. Y bueno, para ello me encargué de invitar a un experto, que es el maestro licenciado Luis Manuel Naranjo Pérez. Él es neuropsicólogo y al cual le doy la más cordial de las bienvenidas y mi agradecimiento por estar aquí con ustedes, conmigo en el programa para platicar sobre la dislexia. Luis Manuel, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias. La dislexia. Pues sí, la dislexia es uno de los trastornos del aprendizaje más comunes que hay. Trastorno del aprendizaje. Sí, es una condición en la cual los chicos tienen algunas dificultades relacionadas con el proceso de lectoescritura, principalmente en la lectura, y muchas veces está acompañada de disgrafia, que es otro trastorno muy común y que van muchas veces juntos, pero que a veces se pueden presentar cada uno individual. Uno u otro o los dos. Específicamente la dislexia es cuando los chicos no pueden aprender a leer o no pueden aprender a leer correctamente. Para ellos es muy difícil identificar los símbolos gráficos y transformarlos en sonidos. Pueden hablar muy bien, pueden hablar fluidamente, no hay ninguna condición de discapacidad intelectual o afectaciones a nivel intelectual, pero específicamente a la hora de leer es como batalla, ¿no? Y se ven casos de dislexias muy severas que hasta los 8 años, 9 años empiezan a leer porque no pueden. Hay que recordar que el proceso de lectura es un proceso en el cual el cerebro hace una decodificación, es decir, un símbolo gráfico lo transforma en un sonido, porque primero tomamos el lenguaje hablado y después ya empezamos a convertir los sonidos en letras, y es como vamos interpretando y aprendiendo la lectura. Estos chicos tienen un problema severo en poder hacer esta codificación y decodificación, y por eso es que batallan mucho para leer. O sea, no logran a nivel cerebral o neurológico identificar lo que están viendo, desmenuzarlo y vaya a traducirlo a lo que sería la traducirlo a sonido, ¿no? Porque finalmente hablamos con sonido, y cuando leemos hacemos el sonido en nuestra mente. Yo estoy leyendo una palabra y en mi mente la estoy hasta pronunciando mentalmente, ¿no? Aunque no esté hablando, aunque lea en voz baja, estamos pronunciando. Eso es el proceso difícil para ellos y se manifiesta en muchas cosas. Bueno, evidentemente la dificultad de la lectura, pero a veces cambian unas letras por otras, entonces leen mal. Leen la palabra en ese ajuste. Sí, en ese ajuste. Confunden muchas veces la D por la B, que son letras que se parecen, o la P por la Q, que son letras que se parecen. Es decir, esta dificultad para interpretar el símbolo gráfico van a batallar. Y ya se han identificado algunos indicios en el cerebro, específicamente en el área parietal, donde se produce una activación distinta a los cerebros, digamos, neurotípicos, los que no tienen la condición, pero todavía nos falta mucho investigar para ver exactamente qué es lo que pasa en el chico que desarrolla este problema. Comentaste ahorita que nada tiene que ver con la inteligencia y luego se van indicando qué es la inteligencia cuando no se sabe, no se conoce todo esto, ¿verdad? Sí, pasa muy a menudo. Ha habido inclusive grandes personajes que han tenido dislexia. Albert Einstein, por ejemplo,
fue un personaje que tuvo muchos problemas para poder aprender a leer, problemas académicos incluso. Leonardo da Vinci, digo, por decir dos de los genios más grandes que han existido en la historia, han sido identificados, tuvieron dislexia, ¿no? No se les hizo a lo mejor el diagnóstico como ahora lo tenemos, porque ni siquiera existían manuales diagnósticos, ¿no? Pero viendo en retrospectiva sus bibliografías, pues podemos inferir que ellos tenían dislexia, ¿no? Y yéndonos más atrás, inclusive el emperador Julio César fue alguien que se describió en algunas biografías de algunos historiadores como una persona que tenía este problema para poder leer, o sea, a pesar de que alguien culto, alguien educado, emperador romano, tenía una dificultad para leer. Entonces podemos ver que la dislexia está presente y en todas las culturas, al menos todas las culturas alfabetizadas, porque igual hay culturas donde no se utiliza la lectura y a lo mejor pues ahí ese problema no existe, ¿no? Pero se ha observado esto y que no tiene que ver con el cociente intelectual o al menos con algunas otras variantes de la inteligencia, sino que estas personas simplemente tienen esa dificultad y todas las demás pueden mantenerlas perfecto. Pueden tener habilidades inclusive sobresalientes, como el caso de Da Vinci, que fue un superdotado, o Albert Einstein, pero el problema para leer está. Y hay algunas personalidades, celebridades, por ejemplo, que han tenido dislexia o que tienen dislexia, como Jack Nicholson, por ejemplo, un actor muy famoso, que él manifestaba que se le dificultaba leer los guiones y prefería a veces escucharlos, ¿no? Robin Williams, son algunos de los actores que marcadamente tienen esta dificultad y son muy buenos actores, es decir, no les impide la dislexia ejercer su profesión, pero tienen este problema abiertamente, ya algunos diagnosticado abiertamente. Con todo respeto, el personal docente, los maestros, de alguna forma ya están más familiarizados con estas dificultades. Bueno, pues realmente no, o al menos en una situación muy inicial, ¿no? A mí me ha tocado trabajar con escuelas, con maestros, y son conocimientos muy básicos, lo que a veces tienen, y bueno, ellos tienen pues una carga distinta, ¿no? Lo que nos falta más bien es tener sí talleres educativos para maestros, pero también gabinetes psicopedagógicos en las escuelas, donde especialistas puedan detectar estos problemas y no confundirlos, porque muchas veces se confunde con discapacidades intelectuales, se confunden con problemas de conducta, no, este niño no hace caso, este niño no quiere prestar atención, o no lo ponen en casa a hacer ejercicios, etcétera, ¿no? Y la realidad es que hay un problema neurológico detrás en estas condiciones y nada tiene que ver todo lo demás, ¿no? Entonces a veces se confunde mucho. Al hablar, Luis Manuel, de problema neurológico, nada tiene que ver, bueno, en un porcentaje mayor es lo neurológico y no necesariamente la dinámica familiar o factores de carácter emocional. No. Se ha observado que no existe correlación entre problemas de casa con dislexia o entre alguna otra condición con dislexia. Es una condición muy independiente, es decir, se presenta en niños y niñas por igual. Se diagnostica un poquito más en niños, pero hay algunos estudios que arrojan que esto es como un mito, porque se le exige a veces más a los niños. Hay algunas condiciones ahí por las cuales el diagnóstico se establece un poco más en niños, pero realmente la prevalencia es similar en niños y niñas y también es similar independientemente del grado social, del grado socioeconómico. No hay muchas alteraciones, entonces podemos decir que es algo neurológico y algo muy genético. Se ha observado que los hijos de padres que tienen dislexia presentan mucho más la condición que los hijos que son de padres no disléxicos, y es una cadenita que se ha ido observando desde hace mucho tiempo, ¿no? La indicación es, esto va de una línea genética, probablemente debe haber genes que alteren el funcionamiento o el desarrollo del cerebro, específicamente en las áreas parietales, que las áreas parietales son también las que controlan el lenguaje. Entonces, cuando Broca y Wernicke describieron las diferentes fases que ellos tenían, recordemos que ellos decían que había pacientes que no podían hablar bien y otros que no podían entender bien. Entonces, cuando se ven los cerebros, se ven que estas áreas parietales son las que parietales y temporales están alteradas, ¿no? Entonces, probablemente estas reguladoras del lenguaje también son los que tienen esa dificultad para poder convertir los símbolos gráficos en fonemas y que el chico pueda hablar. Entonces, pudiéramos decir que es de carácter neurológico y casi siempre la gente se va a que
los papás no lo ponen a entrenar en la casa, no lo ayudan con la tarea, de alguna manera sería como falta de atención, que para nada es eso. Sí, y sí. tendría que averiguarse también, me imagino, Luis Manuel, el hecho de ver antecedentes de embarazo, parto y posparto, para que cosas que pudieran también influir para ese detalle. Sí, sí, habría que ver hacer una valoración integral del chico. Por eso a veces decimos, habría que ver gabinetes psicopedagógicos en las escuelas y acudir con un especialista para que le haga una valoración, una historia clínica, se revise cuáles son los factores. Exacto. Y cuál sería la mejor estrategia de intervención. Ok, público televidente, fíjese qué interesante la dislexia. Inmediatamente tendemos nosotros, padres de familia y los maestros, con todo respeto, y público así, de no saber exactamente sobre este padecimiento, y es un factor formalmente neurológico que debe ser diagnosticado con una buena historia clínica, y debe de haber un apoyo que ahorita vamos a revisar más detenidamente. Voy a suplicarle, nos espere un segundito y regresamos con la dislexia.